palabra de Dios en Lucas 6:39. Lucas capítulo 6, versículo 39. Ya tienen la palabra y yo voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les decía una parábola. ¿Quién? Jesús. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Aquí Jesús estaba hablando con sus discípulos y él estaba diciendo: ¿será posible que un ciego que no ve puede encaminar a otro ciego? Y esto, mirando a la palabra de Dios, Jesús se refería a una persona que no está guiada por el Espíritu Santo. Esa persona está ciega espiritualmente. Esa persona no puede guiar a otra persona. Ese es el caso de nosotros. Nosotros no podemos ser guiados por un ciego espiritual. Yo no puedo confiar en los consejos de una persona del mundo que ni siquiera ha recibido a Cristo en su corazón, ni siquiera tiene la palabra en su corazón. ¿Cómo voy yo a confiar en un consejo de un impío, de una persona que posiblemente sea una buena persona, pero no tiene a Jesús en su corazón, no tiene el Espíritu Santo? Por eso esa persona no está iluminada, no está dirigida por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos advierte Jesús. Por eso Él dice que es imposible que un hombre que no esté iluminado, no esté guiado por el Espíritu Santo, no puede dar consejos espirituales a nadie. Por eso, hermanos, esto me hizo recordar hace muchos años un pastor que tenía una iglesia y estaba bajo el ministerio, y ese pastor tenía su padre que no era convertido, y su padre era muy rico y tenía muchas empresas. Y entonces ese pastor decía al ministerio, al apóstol que estaba por encima de él, decía: al apóstol, mi padre es un hombre de negocios, él sabe mucho de negocios, y entonces él me ha convocado, me ha invitado a montar un negocio. Y el apóstol le dijo: hermano, usted tiene que estar atento, porque su padre no ha recibido a Jesús en su corazón. Él no le puede dar consejos espirituales, él le puede dar un consejo del mundo, pero usted necesita un consejo espiritual. Yo le recomiendo que ore a Dios. Pero ese pastor no hizo caso al consejo espiritual y más bien hizo caso al consejo del mundo. ¿Qué hizo? Se retiró del ministerio, abandonó la iglesia y se fue para el mundo con los negocios y su padre. El resultado, hoy en día, ese hombre perdió todos los negocios, perdió la familia, perdió todo, y hoy en día está viviendo bajo un puente. El resultado de esto es lo siguiente, hermanos: nosotros tenemos que recibir consejos espirituales de un hombre de Dios, un hombre que tenga frutos en su palabra, un hombre. El caso de un pastor es la boca de Dios. Cuando ese pastor habla por la palabra de Dios, es Dios que está hablando por medio de él. A ese sí hay que pedirle consejos. En la palabra también tenemos en Juan 3:18, dice la palabra de Dios aquí: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo decide amar más las cosas del mundo, el consejo malo y errado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la luz de Jesucristo. Jesucristo es nuestra luz. Él nos alumbra por medio de su palabra, y nosotros por medio de su palabra sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Por eso nos apartamos por medio de esta luz que nos ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, y así hacemos las cosas como Dios Padre le gusta. Por eso el mundo preferiría
creer que todos los caminos y todas las religiones llegan a Dios, pero Jesús no lo dice así. Él dice que el único camino es Él. Él es el único que nos lleva a Dios Padre, al cielo. Ahora, en Mateo 5, 19 y 20, dice la palabra de Dios, Jesús hablando: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y Jesús continúa: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos o de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, tiene que ser por nuestro testimonio. Tenemos que vivir por ella. Se vive la palabra por medio de la oración, el ayuno, la comunión con Dios, la obediencia y la búsqueda con Dios. Nosotros, haciendo esto, siempre estamos atentos a la ceguera espiritual. No nos vamos a dejar vencer ni engañar por el enemigo, porque él siempre está tratando de traer ceguera espiritual a nuestra vida. ¿Para qué? Para que uno pueda ver la luz que es Jesús. Y la palabra de Dios dice, continuando, en la Primera de Reyes tenemos un ejemplo bonito en el Antiguo Testamento que le pasó con el profeta Elías. En el capítulo 18, primero libro de Reyes, versículo 20, dice la palabra: entonces Acab, que era el rey en esa época, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, el profeta, a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí nosotros vemos que el pueblo de Dios estaba mal. Este pueblo era engañado por el enemigo, estaba controlado por un espíritu de doble ánimo. Ellos no sabían para qué lado iban a agarrar, si para Dios o para Baal, que es el enemigo. Ellos claudicaban, ellos estaban ciegos espiritualmente, estaban claudicando entre dos pensamientos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la palabra de Dios en sus corazones. Ellos fracasaban y no controlaban. Ellos no podían tomar buenas decisiones porque la palabra no estaba dentro de ellos. En esa época el Espíritu Santo no habitaba dentro de ellos. El Espíritu Santo venía de vez en cuando y solamente al profeta o al rey. Por eso ellos tenían que estar atentos a la palabra del profeta, que era la boca de Dios hablando para ellos. Hoy en día nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, los que han recibido a Cristo en su corazón. Tenemos los profetas y la palabra dice: tenemos que escuchar los profetas. Esa es la boca de Dios en nuestras vidas. Hagan lo que los profetas les mandan y ustedes van a prosperar en sus vidas. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que reprender cualquier espíritu que sea contrario a la palabra de Dios, que venga a engañar nuestra mente. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de duda, de incredulidad, de apatía, de adormecimiento, de ceguera espiritual, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Por eso, en la palabra de Dios dice en Mateo 22,
Versículo 37. Jesús habla y dice, Mateo 22, versículo 37, todo el mundo lo conoce ya. Y dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso es lo que Dios nos manda hacer, hermanos. Tenemos que ponerlo a Él de primero en todo. Todo lo que hagamos en nuestra vida, primero tiene que ser Dios. Primero tiene que ser Jesús. Cualquier cosa que nos traigan, tenemos que preguntarnos, ¿está Jesús en esto que me están hablando ahorita? ¿Está Jesús en este negocio? ¿Está Jesús en esta propuesta que me están haciendo? Eso es lo que siempre hay que preguntar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, Él nos va a contestar a nuestro espíritu. Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 10, versículos 2 al 4, dice la palabra de Dios. Esto es el apóstol Pablo hablando con el pueblo de Roma. Y él decía, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Él estaba hablando del pueblo de Dios. Y él sabía que los israelitas eran un pueblo muy celoso con las cosas de Dios. Y continúa, pero no conforme a ciencia. No estaban conformes al conocimiento de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Todo aquel que cree puede lograr 1001 cosas, porque Jesús lo dijo, si tú crees, para ti nada es imposible. Si tú crees en la palabra de Dios, la justicia es un estilo de vida que nosotros escogemos. ¿Cuál es esa justicia? ¿Será que nosotros aparentamos lo que no es? ¿Será que nosotros queremos ser una cosa que Dios no quiere que seamos? Dios es justo. Él dice, yo soy la divina justicia. Todo lo que está en este mundo está bajo mi justicia. El que cumple mis mandamientos, yo soy justo. Yo siempre lo voy a amparar, porque está bajo mi justicia, bajo mis leyes. Nadie lo va a poder tocar, nadie le va a poder hacer nada, porque Dios es con nosotros. Nadie podrá hacerlo con nosotros. Aleluya, hermanos. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, aquí el apóstol Pablo, con una revelación tan grande que tuvo, nos dice en el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en esa cruz que Jesús fue clavado en la cruz. ¡Gloria a Dios! Aquí el apóstol Pablo está hablando de esos demonios que tenían un decreto con un acta, y el diablo hizo esa acta por medio de la palabra de Dios. Cada principio que nosotros violamos de la palabra de Dios, estamos transgrediendo la palabra de Dios. Y cuando uno transgrede,
le está dando derecho legal al diablo. Por eso, si yo obedezco a la palabra de Dios, yo soy libre. El diablo no me podrá tocar. El diablo no podrá hacer ningún acta, porque estoy caminando bajo los caminos de Dios. Si tú tienes ceguera, tienes que reprenderla. No te dejes engañar por el diablo. Tu oración nunca va a funcionar si tú tienes ceguera. Tú, si no tienes el poder de Dios en tu boca, nunca vas a poder declarar palabra. Por eso, Dios nos dio el poder y la autoridad por medio de la palabra de Dios. Tenemos que declararla todo el momento. Declara la palabra de Dios. Declara la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es el poder de Dios en este mundo que está en tinieblas. En el Salmo 1 tenemos aquí un salmo poderoso. A mí me encanta este salmo. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Amén. Aquí vemos en este salmo que hay un contraste bien grande entre el hombre que tiene a Cristo y el hombre que no tiene a Cristo. Y comienza con una bendición y dice: todo aquel que es bienaventurado. Bienaventurado es una persona dichosa, es una persona doblemente feliz. Por lo tanto, la palabra es que siempre está protegido, siempre está bajo el amparo y en la sombra de nuestro Dios Todopoderoso. Este hombre, dice la palabra, es feliz. ¿Por qué? Porque él se aparta de los malos caminos, él se aparta del pecado. Por eso es que Dios dice: bienaventurado el hombre que no anda con los pecadores. Él puede andar. Nosotros estamos en ese mundo, pero el trabajo de nosotros es, con nuestro testimonio, convencerlos a que vengan a Cristo por medio de la gracia de Dios, por medio de la obra de Cristo. Nosotros tenemos que hablar al mundo y decirles: vengan a Cristo si quieren estar bajo la protección de nuestro Dios. El versículo 2 dice: será, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Aquí vemos que este hombre que medita en la ley de Dios es un hombre que se deleita con la palabra. Para él la palabra es como miel, como dice aquí en la Biblia. Endulza su labio, su lengua, su boca. ¿Por qué? Porque él siempre busca la palabra de Dios. Medita. Meditar en la palabra es reflexionar detenidamente en la palabra, esperando y buscando los tesoros escondidos que hay aquí en esta Biblia. Uno, cuando medita, el Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales y nos muestra como si las palabras quedaran más grandes, más gordas, y Él nos muestra los versículos más importantes para nuestra vida, para el momento que estamos pasando. Eso me ha pasado muchas veces. Cuando tengo una necesidad, voy a la palabra, que es mi delicia, y el Espíritu Santo me dice: medita en esta palabra, medita. Esta palabra te va a dar poder, te va a dar autoridad para todo lo que tú necesites. Y también seguimos en el versículo 3, donde dice: este hombre será como árbol plantado junto a ríos. Nosotros vemos esos árboles grandotes que están al lado de los ríos,
Ellos son muy grandes porque ellos absorben toda esa agua que camina por el río. Y el agua significa la palabra de Dios. El creyente que come la palabra de Dios, absorbe la palabra de Dios, él va creciendo espiritualmente. Y no hay ningún enemigo que pueda vencerlo cuando este creyente tiene el poder en su boca para declarar la palabra contra viento y contra marea. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros meditemos todos los días la palabra de Dios. Ella es la que nos da fuerza. Ella nos libera de las enfermedades. Ella trae sanidad para nuestro cuerpo, para nuestra alma y nuestro pensamiento. La palabra de Dios es todo para el creyente. Ese fue el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dice en su palabra. El Verbo se hizo carne. Él mismo es la palabra. Él vino del cielo para nosotros. Y esta palabra se hizo carne para que lo tocáramos. Y hoy en día nosotros podemos tocar a Jesús por medio de la palabra. Cuando yo veo la palabra, yo veo cuando Él caminó por Jerusalén y por todos esos caminos. Yo imagino los milagros, las maravillas que Él hacía con el poder del Espíritu Santo. Él nunca hizo nada sino por el poder del Espíritu Santo. Hoy en día nosotros tenemos que hacer las cosas no por nuestra fuerza, sino por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Hay que invocar y clamar al Espíritu Santo que venga en nuestro siglo, que nos ayude en todas las situaciones, en lo que sea, familiares, en el negocio, en el trabajo, en los estudios, hasta en la familia. Es necesario el poder del Espíritu Santo. Las familias hoy en día se sienten porque el diablo ha hecho desastres en todas las familias. No digo en todas, pero una gran mayoría. Y Venezuela está sintiendo eso en su país. Hay muchas familias separadas. ¿Por qué? Porque no han buscado a Dios de todo corazón. Buscan a Dios por otros caminos que no son los caminos de Dios. Y eso, según Dios, no trae bendición. Por lo contrario, trae maldición al país. Siguiendo la palabra, en Mateo 18, versículo 18, Jesús nos dice aquí: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí vemos que Jesús nos dio el poder en nuestra boca para declarar todo lo que uno ve que no está conforme a la voluntad de Dios. Hay que atarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Si yo estoy en mi casa y veo una situación que no es normal, no es de Dios, yo tengo que atacar enseguida esa situación, la echo fuera en el nombre de Jesús. Si no hay amor en mi casa, yo tengo que expulsar ese espíritu de odio, de rencor, de resentimiento fuera de mi familia. Por eso, hermanos, es sumamente importante todo el tiempo declarando la palabra de Dios. Declaren. Ese fue el mensaje que Dios me envió hoy. Que nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra, porque la palabra nos va a defender de todo mal. Jesús, que era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, fue atacado por el enemigo en el desierto y estaba ayunando. Tenía 40 días y 40 noches. Y el diablo siempre ataca cuando uno está débil. Y ya en el último día vino el diablo a Jesús y lo tentó con la comida y le dijo:
convierte esas piedras en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Declaró la palabra. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pero toda palabra de Dios que está escrita y que fue enviada del cielo para nuestras vidas. Ahora en Juan 14:6 estamos casi finalizando esta palabra que Dios nos ha enviado hoy. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dijo ser el único camino y esa es la única verdad. No hay verdad más grande que esa. Y Cristo vino a este mundo y Él nos infunde ánimo, nos da fuerza para seguir luchando, porque Él dijo que en esta vida tendremos tribulaciones, pero Él también estuvo aquí, estuvo en carne como nosotros y la venció. Y Él dice, yo les doy el poder ahora, ustedes también pueden vencer como yo vencí. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Ese es el poder que está dentro de nosotros. Él nos da el poder para vencer todo el ataque del enemigo. Incluso dice Jesús que nuestras obras, nuestros sacrificios delante de Dios no son nada, porque el gran sacrificio que Jesús hizo cubre todos nuestros sacrificios, todas nuestras obras justas, que nosotros pensamos que son justas, pero delante de Dios son como trapo de inmundicia. Eso está en Isaías 64. Jesús y Dios ven nuestras obras como trapo de inmundicia. Hermanos, en aquella época un trapo de inmundicia era la que usaban las mujeres cuando andaban en sus días. Ustedes se imaginan lo que significan nuestras obras aquí en la tierra para Dios. Hago la comparación. Por eso no podemos igualarnos con Dios. Nuestras obras no son nada si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Solamente con Cristo nosotros somos salvos por la gracia, por su bondad, por su misericordia. Él nos salvó. ¿Y por medio de qué? Por medio de la fe. Si yo tengo fe, yo recibo a Cristo. Yo creo en Cristo y creo en Dios y creo en toda su palabra. Por eso, hermanos, hoy está escrito en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y confirma toda la palabra que hemos estado hablando. Dios dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se ponga orgulloso, porque por las obras nadie va a llegar al cielo, nadie va a reconocer a nuestro Dios por las obras. Es por gracia. Recibamos por gracia a Jesús. Toda aquella persona que ha venido por primera vez hoy, toda aquella persona que estuvo apartada de Jesús, estuvo apartada de Dios, hoy es el día que Él te dice, arrepiéntete de tus malos caminos, busca a Dios, reciba a Jesús en tu corazón, para que yo pueda hacer milagros maravillosos en tu santa vida. Por eso, hermanos, hoy Dios nos da esta oportunidad. El que quiera recibir a Jesús y que quiera arrepentirse, levante su mano, que nosotros vamos a hacer una oración poderosa que nos manda Dios Padre Todopoderoso.
Levante la mano el que quiera recibir a Jesús por primera vez. Hoy es el día, dice Dios. Uno no sabe mañana, hasta mismo hoy. Uno puede salir a la calle y de repente viene alguien y se nos lleva para otro sitio, que no es el sitio de Dios. Porque si yo tengo a Jesús en mi corazón, hoy mismo, si yo muero, me voy a estar en la presencia de Dios. Pero si yo no tengo a Cristo en mi corazón, si yo muero, no puedo presentarme delante de Dios, porque no tengo el Espíritu Santo. El Espíritu que uno recibe y le dice a Dios: Padre Celestial, yo te acepto como hijo tuyo, como hermano de Jesús. Por eso, hermanos, vamos a hacer esta oración delante del Padre Celestial. Pongámonos de pie. Y la palabra de Dios dice en Juan 6:37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Jesús tiene un corazón grandísimo. El corazón de Jesús es tan grande que Él, cuando nos ve y ve al pecador, Él sufre, Él llora, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, hermanos, voy a dirigir esta oración y ustedes van a repetir conmigo. Oh Dios, vengo a ti en el nombre de Jesús. Jesús, tú te moriste en aquella cruz del Calvario y resucitaste al tercer día para salvarme. Señor Jesús, te entrego ahora mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús, por haberme salvado ahora. Gracias, Señor Jesús, por haberme hecho hermano tuyo, por haberme hecho hijo de Dios. Y ahora, Señor, te pido que me ayudes a vivir en este mundo. Ayúdame con tu Santo Espíritu para que yo no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, y camine por el camino angosto y entre por la puerta estrecha, para que te reciba mi Señor. En el nombre de Jesús.